la tarde. Hoy se conmemora el primer aniversario de la muerte de Franklin Brito. Brito fue un ciudadano venezolano que luchó hasta el último día para que le fueran devueltas las tierras que le expropió el gobierno del presidente Hugo Chávez. Franklin Brito hizo 8 huelgas de hambre, se amputó el dedo meñique, pero nada logró para que su voz fuera escuchada. Hasta el día de hoy su familia espera por la justicia por la que en vida Brito luchó. Está con nosotros Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Señor Arria, bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Dani. Un gusto estar contigo, a pesar de que es un día muy triste para los venezolanos. Señor Arria, hoy se cumple un año de la muerte de Brito. Todos sabemos que realizó huelgas de hambre para pedir que le devolvieran 290 hectáreas de su finca. Ingresó al hospital militar, según el gobierno, para evitar su muerte. Sin embargo, murió de alguna forma siendo el gobierno responsable de Brito. ¿Cree que fue negligente el gobierno venezolano en este caso? Sin la menor duda, Franklin Brito murió secuestrado por el régimen de Hugo Chávez. Murió secuestrado incluso en un hospital militar, lo cual es una violación de las normas más elementales del derecho internacional. Un enfermo no puede ser secuestrado, llevado a una instalación militar bajo la protección, vigilancia y custodia de las Fuerzas Armadas venezolanas. Franklin Brito no murió, Dani, realmente por defender 290 hectáreas. Franklin Brito fue un venezolano excepcional. Tal vez el único mártir que hemos tenido en la defensa de los derechos humanos. Murió por defender los principios más caros al ser humano, sobre todo los de dignidad, y defendió los derechos de todos los venezolanos, no solo los de él y de su familia. Lamentablemente yo siempre he dicho que fue un acto perverso del régimen venezolano, pero creo que el peor crimen ha sido en gran parte la indiferencia de los venezolanos de no haber advertido la dimensión humana de ese hombre que se sacrificó por todos nosotros. ¿Por qué cree usted que el gobierno del presidente Chávez secuestró a Franklin Brito? ¿Por qué de alguna manera el gobierno quiso cargar con esa muerte? Franklin Brito se convirtió en un problema mundial. Su nombre, su causa, un Gandhi venezolano, porque así murió, era recogido en el mundo entero. Y el hecho de haberse llevado a un hospital militar para mantenerlo mucho más controlado, más alejado de los medios de comunicación, envió un mensaje terrible. Y yo hablaba mucho con su hija y su mujer de cuáles fueron los últimos días de Brito, y realmente fueron terribles como lo tenían ubicado. Yo creo que hay responsabilidades también de los médicos, muchos de ellos que cuidaban esas instalaciones, cuando Franklin Brito, como dijo su madre, fue dejado a morir. Yo le pido al doctor Arria que nos dé unos minutos, vamos a continuar con él, pero me dicen que está con nosotros Alfredo Romero, miembro del Foro Penal Venezolano, ex abogado de la familia Brito. Doctor Romero, bienvenido a la tarde de NTN 24 y comienzo preguntando, hasta el día de hoy no se ha hecho justicia sobre el caso de Brito. Tendría que preguntar qué pasa entonces con la justicia venezolana. Bienvenido. Sí, buenas tardes, Irán, y buenas tardes a toda Latinoamérica. Bueno, mira, ciertamente cuando Franklin en alguna oportunidad me pidió, así como otros abogados, que lo asistiera, su requerimiento era que se le formalizara, digamos, la devolución de sus tierras o la posesión de sus tierras. En lo que respecta a eso, hay que afirmar que ese pedimento por el cual Franklin Brito procedió a llegar a una huelga de hambre, a una protesta extrema como una huelga de hambre, y como consecuencia muere, ese pedimento no fue o no ha sido solventado hasta ahora. Pero además de eso, hay otro problema más importante, que como decía el doctor Arria, la muerte de Franklin Brito tiene evidentemente responsables dentro del gobierno nacional, porque él muere en unas instalaciones militares, un hospital militar, que donde fuera recluido con el supuesta excusa de resguardarle su vida. Y es en ese hospital militar donde es secuestrado y es forzado
a estar rendido pues en una cama sin poder salir, donde muere. Esa es otra responsabilidad que ha quedado pues impune en el sistema de justicia venezolano. Yo le haría la misma pregunta que le hice al doctor Arria. ¿Por qué el gobierno venezolano de alguna forma secuestra a Franklin Brito y por qué de alguna manera también decide cargar con la responsabilidad de su muerte cuando fue advertido tantas veces? Mira, cuando yo hablaba con Franklin, ya sea al frente de la Organización de Estados Americanos, donde yo lo conocí, cuando tuvimos diversas conversaciones, y después en el hospital militar, él decía algo, ¿no? Mira, Alfredo, yo no... el problema es que el gobierno me ofrece solventar mi situación y solventarla no de la manera correcta, sino pagándome un dinero en efectivo, y yo eso no lo puedo aceptar. Ese es el planteamiento de él. ¿Por qué te adelanto esto? Porque ahí está la razón. Franklin Brito se convirtió en un problema político para el gobierno porque requería admitir, según las propias palabras de Franklin Brito, que el gobierno nacional había cometido un error con relación a la toma de sus tierras, a la no devolución de sus tierras. Pero más allá, este gobierno no ha querido en ningún momento, en ninguna de las huelgas de hambre, en ninguna de las protestas, en ninguna de las manifestaciones, aceptar errores o aceptar situaciones, y prefirió, en vez de aceptar esta situación, lograr hacer rendir a Franklin Brito o, en este caso, ocultarlo del público. Y ese fue el objetivo de haberlo encerrado en el hospital militar, que no fue solo encerrado, Idania. A Franklin Brito lo llevan a la fuerza a las 3 de la madrugada. Me llamaron la gente que lo rodeaba, yo tuve que salir corriendo, despertarme, salir de mi cama, correr, etcétera, para ver qué es lo que estaba pasando, pero además de eso, le introducen unas sondas por la nariz hasta el estómago para obligarlo para alimentarlo obligatoriamente, forzadamente, y le inyectan también de manera forzada sedante para entonces alimentarlo forzosamente en esa oportunidad. Y eso fue una secuencia de torturas o de tratos crueles que trajeron como consecuencia lo que en definitiva resultó el 30 de agosto del año 2010, es decir, hace un año, la muerte de Franklin Brito. Le pido al doctor Romero que se quede con nosotros y paso a preguntarle al doctor Arria. ¿Cree que luego de su muerte, de la muerte de Franklin Brito, se hizo justicia? ¿Piensa que Franklin Brito murió en vano o que su muerte quedará impune? Mucha gente piensa, Idania, de que Franklin Brito murió en vano. Yo estoy convencido que Franklin Brito no murió en vano, pero dependerá de lo que los venezolanos seamos capaces de hacer. En la medida en que los venezolanos seamos capaces de rescatar a Venezuela y de rescatar valores y derechos por los cuales murió Franklin Brito, en esa medida no habrá morido en vano. ¿Y usted, Alfredo Romero, cree que Franklin Brito murió en vano? ¿Qué eco tiene la muerte de Brito en la sociedad venezolana? Mira, Idania, yo creo que Franklin Brito hizo despertar al mundo entero en lo que respecta a la violación a los derechos de propiedad. Y esa muerte de Franklin Brito, pues evidentemente trajo una consecuencia y un análisis de la situación, no solo desde el punto de vista venezolano, sino desde el punto de vista de muchas personas que están atentas en lo que ocurre en Venezuela. El Franklin Brito, estoy seguro que de alguna manera también va a traer o trae todavía remordimiento de conciencia en el director del hospital militar, que fue cómplice, y digamos así, él haya dicho, como en alguna oportunidad me lo mandó a decir, que él estaba siendo obligado a hacer lo que estaba haciendo, qué sé yo. Evidentemente fue cómplice y responsable directo de haberlo encerrado allí. Seguro va a tener remordimiento de conciencia de muchas de las personas que hoy día nos están viendo y que recuerdan que Franklin Brito murió. Pero además de eso, más importante aún, es las libertades se conquistan. Y Franklin Brito fue una persona que evidentemente no pudo lograr conquistar su propia libertad, pero él mismo lo reconoció, y te digo porque yo tuve muchas conversaciones con él, y él dijo, bueno, mira, si yo ya llego a los momentos finales pues de su vida, él decía, bueno, si yo no logro mi propio objetivo, estoy seguro
que al menos quedaré en la historia por lograr la libertad de muchos de los venezolanos. Vuelvo con el doctor Arria. En lo que va de año se han registrado cerca de 200 huelgas de hambre en Venezuela. ¿Se ha vuelto una costumbre? ¿Tienen resultados? ¿Dan resultado? Es una lamentable práctica y cuando uno averigua por qué sucede porque en Venezuela no hay justicia. Y cuando no hay justicia, ¿qué hacen los venezolanos? Algunos, los que pueden, acuden al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los que no pueden, que son la gran mayoría, acuden a huelgas de hambre como esta. Es una demostración palpable, dura, terrible, de la realidad de un país en el cual el régimen venezolano ha secuestrado al Poder Judicial, que es utilizado para perseguir disidentes, para criminalizar inocentes y para, yo diría, secuestrar causas de derechos humanos en Venezuela.